Juan capítulo 21, versículo número 1, y así vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios. Yo voy a esperar un segundo, quiero que todos lo tengan, que todos lo lean. Gloria a Dios. Juan capítulo 21, versículo número 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Ya por ahí algunos los tenemos? Aleluya. Juan capítulo 21, versículo número 1 en adelante. Una escritura que Dios ya me había puesto hace muchos días y he estado leyéndola constantemente. Y pues no sé, Señor, dónde se va a dar esta predicación, y somos bienaventurados. Juan capítulo 21, versículo número 1 en adelante. Vea lo que dice la bendita palabra en el nombre de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, el Mesías. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y de otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca en aquella noche, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria a Dios. Tome su lugar glorificando el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vemos nosotros un encuentro de los discípulos y Jesús. Vemos que Pedro, uno de los, como ya sabemos, que era pescador y ese era su oficio de pescar. Y dice que Pedro andaba con algunos de los discípulos, con los hijos de Zebedeo, Juan. Entonces dice la palabra de Dios que cuando, imagínense, toda la noche estuvieron trabajando y no habían pescado nada. ¿Cómo se sentían aquellos hombres? Cansados, derrotados, porque no habían pescado nada. Pero vamos a ver algo más importante, o todo es importante, lo que dice la palabra de Dios. Hombres cansados, pero vino el Señor Jesús. Dice que se presentó en la playa. ¿Qué les estaba pidiendo? Porque anteriormente el Señor ya les había dicho que iba a resucitar. Y a veces no creyeron, o no lo sé, no creyeron en lo que el Señor les había dicho, que les había recordado, como dice la escritura en Lucas capítulo 24, en el 56 en adelante, cuando dice que les abre el entendimiento para que entendiera las escrituras. ¿Por qué no le dice: Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda entender las escrituras? Porque muchas veces, hermano, no lo digo para usted, quizás yo soy ese, a veces no entendemos la escritura, no sabemos lo que significa la escritura. Y yo muchas veces le digo: Señor, abre mi entendimiento en oración, abre mi entendimiento para que yo pueda entender lo que dice tu palabra. Pero vemos, dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y vemos algo, el encuentro con Jesús y los discípulos. Cuando vemos que Pedro dice: vamos a pescar, gloria a Dios. Y cuando ellos dicen que vamos a pescar, quizá no trabajaron en el nombre de Jesús, no lo sé, pero ellos en esa noche no pescaron nada, venían derrotados. Pero Jesús se presenta y dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Porque el Señor siempre se dirigía a Pedro. ¿Por qué se dirigía siempre a Pedro? Porque Pedro, usted sabe la historia, antes de cantar el gallo y todo eso, es otra historia más atrás.
Pero eso era antes de que fuera crucificado. Ahora de que fue crucificado, vuelve a presentarse la tercera vez. Y una de las tercera vez es cuando le dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche, no pescaron nada. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos la conversación del maestro dirigida todo a Pedro, vamos a verlo así. No estaba dirigida a los hijos de Zebedeo, ni a los hijos de ni a Juan, sino a Pedro, toda estaba dirigida. Muchas veces el Señor se dirige a nosotros de una manera o de otra manera, se nos dirige a nosotros. Hay ocasiones que nosotros nos habla el Señor y le hemos dicho, algunas veces yo le digo, Señor, ¿por qué a mí? Si hay tantos hermanos en la iglesia, aquí en Querétaro, en San José Iturbide, en otros lados, ¿por qué yo? Porque Dios en ese momento dice Dios que Dios te quiere bendecir. Creo que usted no quiso creerlo. Porque en ese momento Dios te quiere bendecir. Dios quería bendecir a Pedro. ¿Cómo lo bendijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y a todos los discípulos? Con una grande pesca. Dice que echaron las redes, echa las redes a la derecha. Dile que tienes a tu lado, obedece a Dios. Obedece. Amén. Obedece a Dios. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? No, tampoco no estoy diciendo eso. Porque yo estuve leyendo, como dijo el Señor Jesucristo, las obras que hago yo, no las hago yo, sino las hace el Padre a través de nuestro amado Jesús de Nazaret. Entonces Dios estaba enviando a Jesús a la playa para que vieran los milagros, para que vieran lo que Dios quería hacer en los discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. Entonces cuando llegamos en ese momento le dice, traigan los pescados que han pescado. ¿Tienen algo de comer? Dice, no traemos nada. En otras versiones vemos que cuando Jesús les dice, echen la red a la derecha, dice que cargaron con 153 pescados grandes. Dice que aún las redes no se rompió. Amén. Era un problema arrastrar la red. Muchas veces el problema está tan difícil y está tan grande y pensamos que no vamos a poder arrastrar el problema. Hoy le quiero decir que a través de nosotros como cristianos o como oyentes, como usted quiera, cualquier situación que tenemos, no podemos arrastrarla nosotros solos. Necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo para que nos ayude y nos siga levantando y podamos salir gozosos y podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Los discípulos salieron derrotados. Pero después que se presenta el maestro en la playa y les dice las instrucciones, y hoy le quiero decir que siga las instrucciones de Dios, las instrucciones que Dios envió a Jesús a este mundo para instruirnos, para que nosotros camináramos en su verdad, en lo que el Señor nos tenía preparado. ¿Qué es lo que nos tiene el Señor preparado? Una gran pesca. Dile que tienes a tu lado, Dios nos tiene preparados una gran pesca. Yo no sé si usted lo crea, pero yo sí lo creo, que Dios nos tiene preparados una gran pesca. Pero sobre esa pesca va a haber algo, preguntas, va a haber algo que está pasando. A veces, muchas veces ni siquiera creemos, pero a veces no creemos lo que el Señor nos dice. El Señor dice en su palabra, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y a veces tenemos altibajos y no podemos creerle a Dios. A veces le creemos más a otras cosas que creerle a Dios. Porque Dios dice, quiero hacer cosas grandes y extraordinarias, como las que estuvo haciendo con Pedro y con Juan y con los hijos de Zebedeo. Habían pescado toda la noche. Quizás has trabajado y hemos trabajado y no hemos pescado nada. Y a veces cuando no pescamos nada nos cansamos. Nos cansamos y nos cansamos y nos cansamos. Pero dice su palabra, dice, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, porque yo lo voy a descansar. Pues yo lo voy a hacer descansar. Dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Dile que tienes a tu lado, no tengas carácter rebelde. No te rebeles, porque Jesús es manso y humilde de corazón.
No hay otro en este mundo que sea manso y humilde como nuestro amado Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces vemos lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Pedro ya se murió. Pedro no ha resucitado. Pero el que te estoy hablando, ese resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Yo no sé si usted le cree a las escrituras, pero yo le creo a las escrituras que Él está vivo y está en este lugar, porque dice su palabra que en Mateo 18:20, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Quizás usted no lo vea, yo no lo estoy viendo, pero yo estoy sintiendo que la presencia de Dios se está moviendo en este lugar. Yo no sé si usted lo quiere alabar o quiera quedarse callado, pero lo único que le digo, que Él está en este lugar, y créele con todo tu corazón, porque aún los discípulos no entendían, y cuando le dijeron, Pedro es el maestro, dice que se ciñó la ropa, se puso su ropa, se metió al agua, porque estaba desnudo, no desnudo completamente, sino se había quitado la túnica, porque le daba pena de que estaba desnudo ante la presencia de Dios. Amén. Y le dijo: vamos a pescar. Yo también voy, dice. Pero ¿cuál fue el encargo que el Señor le tenía preparado a Pedro? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Ya ni un Pedro, ya. Yo le dije que le iba a encargar. El Señor nos está encargando algo. Y dice: no, hermano, se lo está encargando usted. Se lo está encargando al pastor Fran, a la hermana Ode, a los que comparten la palabra. Se lo está encargando usted. No, nos los está encargando a todos. Y mire lo que dice, verso número 15. Dice: cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínense nada más la pregunta que le hace. ¿Me amas más que todos estos? Yo no sé cuánto usted ame a Dios, porque tenemos un Dios personal. Yo no sé cuánto ame al Señor Jesucristo, porque tenemos un Cristo personal. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros, el Señor le estaba hablando: me amas. Si alguien le dijera: oye, tú crees en Dios, y sí creo en Dios, hasta el enemigo cree y tiembla. Pero a veces nosotros ni temblamos ni no pasa nada. Pero vemos la contestación de Pedro. Dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le estaba encargando el Señor a Pedro? Le estaba encargando su pueblo, sus ovejas. ¿Cuántas son ovejas de aquí? Somos ovejas. Vemos que de verdad el pastor Fran tiene una responsabilidad grande, pastor. Grande. Y sus cargas son pesadas. Yo los he sentido. Sus cargas son pesadas, que a veces ha querido salir, flotar y no ha podido salir flotando. ¿Y sabes por qué él no ha podido salir flotando? Y si yo me estoy equivocando es porque es mi carne, pero si no es mi carne, pregúntele que ha querido flotar y a veces no ha podido. ¿Por qué? Porque nos falta que el pueblo de Dios nos unamos cada día más en oración, en ayuno, para que el pastor vaya fluyendo, para que el grupo de alabanza vaya fluyendo. Amén. Pero si el pueblo no ora, no ayuna, el pueblo se la vive así nomás a la ligera, estamos luchando. Por eso yo le encargué Segunda de Crónicas 29 para que usted lo lea. ¿Qué significa? Y eso el Señor me lo dio. Yo no sé por qué me lo dio cuando yo iba en el coche, así en mi mente. ¿Y por qué? Dice Segunda de Crónicas 29. Yo ni siquiera me acordaba qué es lo que decía. Hasta que yo llegué a San José y le empecé a buscar. Ah, caray, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? Como dice el Señor en Nehemías 8:10. Dice: beban vino, repartan porciones. ¿Qué hace el vino? Pues el vino hace muchas cosas, hace destrucción. Repartan porciones para que estén contentos. Pero no es eso. Dice que nuestra fortaleza está en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Un hermano que no tiene fuerzas, que porque le falta la fortaleza, le faltan las vitaminas. Pero no las vitaminas similares ni las vitaminas caras, no, le faltan las fuerzas espirituales para seguir adelante. En los últimos tiempos se está abriendo mucha frialdad en las congregaciones. Muchas. Gloria a Dios. Pero ¿qué le dijo Pedro? Me amas. El encargo que estaba hablando el Señor Jesucristo a Pedro antes de irse de este mundo. Dios nos ha encargado a través de Jesús en este mundo a los pastores para que pastoreemos sus ovejas. Que no las dejemos ahí a la deriva a ver cómo le hacen. Amén. Y mire lo que dice. Dice, cuando hubieron comido, Jesús les dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Dice. Yo le puedo decir quién ama más al Señor, y a lo mejor le puedo decir que yo lo amo más, pero hay alguien que a lo mejor que lo ama más que yo. El amar a Dios se necesita fuerza. El amar al Señor se necesita entrega y se necesita valentía. Porque si no hay amor a las ovejas, no hay amor a Dios. ¿Cómo dices que amas a tu hermano? Dice las cartas de primeras de Juan. Dice, ¿cómo dices que amas a tu hermano? ¿Cómo dices que amas a Dios? Si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo podemos amar a Dios que no lo vemos? Amén. Entonces mire lo que dice: ¿me amas más que todos estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. ¿De qué estaba hablando el Señor? Que apacentara primeramente los corderos, los jóvenes. Apacienta mis corderos, dice. Dile que tienes a tu lado: apacienta mis corderos. ¿Cuántas veces nos hemos arrimado a los corderos? ¿Qué situación está viviendo un joven? ¿Qué situación está viviendo otro? Por eso yo le encargué que usted viera Segunda de Crónicas capítulo 29 verso 1 en adelante. ¿Por qué los jóvenes de la alabanza, por qué no tienen un desarrollo así de potencia? Porque tienen buenos instrumentos, tienen buen audio, tienen bonita voz, tienen buenos instrumentos, todo tienen bonito, pero ¿por qué no se desarrolla? ¿Por qué no se siente a veces la presencia de Dios? Amén. Porque dice: apacienta mis corderos. ¿Cómo están los corderos de Dios? A ver, los corderos de Dios están desenfrenados, viviendo la vida, no sé cómo se le pueda llamar, una vida rápida. Amén. Porque podemos estar en la iglesia, como le dije a una persona, le digo: si tú fuiste una persona, un gran baterista y todo, le digo, pero te estabas viviendo una vida no de acuerdo a la presencia de Dios. Estabas dándole gusto a la gente, que eras una buena persona baterista. Es decir, que no tenías una conversación con el Señor. Cuando tenemos esa conversación con el Señor, como la tuvo Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, tuvieron una conversación íntima con el Mesías. ¿Cuántos quieren hablar con Él? ¿Cuántos quieren hablar con Él? Puede usted hablar con Él en la madrugada. Se lo recomiendo. Él trabaja de madrugada más, de madrugada trabaja más, pero no lo haga un día, otro día, hágalo, diga: Señor, yo desde hoy en adelante me comprometo a prender el celular a las 3 de la mañana o 2 de la mañana y me uno en oración con los que están orando esas horas. Y va a ver que va a haber la gloria de Dios. Va a ver que va a haber la gloria de Dios. ¿Por qué el maestro oraba de madrugada? ¿Por qué? No tenía sueño, ¿verdad? No, es que en la madrugada es donde está lo pesado, es donde se baja la presencia de Dios. Yo no sé si usted lo crea, pero yo lo invito, también le comparto. Quizás algo ya le mando un mensaje a las 5 de la mañana o 4:30 de la mañana, pero yo ya desde las 2 de la mañana yo ya he orado. Entonces eso es lo que significa. Por eso le dijo: Pedro, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos.
Es decir, el encargo que Dios estaba haciendo a través de Jesús a cada uno de nosotros para que nosotros hubiera una obediencia hacia los que nos están apacentando. Amén. Dice, cuando hubieron comido, Jesús les dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. La Biblia dice, Mateo 7, 21 y 22, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Pedro? Que hiciera la voluntad, que tuviera esa voluntad, que tuviera esa dedicación a lo que Dios se le había encomendado. Amén. Y mire lo que dice, verso número 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Qué tremendo, ¿verdad? Las palabras que antes les había dicho se las volvió a repetir: ¿me amas? ¿Cuántos aman al Señor? Seguro que lo amamos al Señor de verdad. No sé a quién le dije: si amáramos a Dios, estuviéramos en la casa de Dios siquiera cuando se predique el evangelio, el día que se predica, el día que hay una necesidad. ¿Por qué lo haces? Porque amo a Dios. Yo no sé si usted esté agradecido con Dios, pero yo estoy agradecido con Dios. Y yo sé que soy una persona torpe para predicar. No soy tan bueno para predicar. Pero la sabiduría no viene del hombre, sino la sabiduría viene de Dios. Cuando el Señor me habló en su palabra a través de las cartas de Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice: aún en mi predicación no fue con el poder del Espíritu Santo, quizás fue así. Y habla esas cartas en la Biblia. Dios habla hoy, dice que si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, no hay sanidad y no hay ninguna liberación. No hay nada, porque tiene que estar el Espíritu de Dios sobre nosotros, porque a través de su Hijo amado Jesucristo vamos a ser liberados. Amén. Y a veces oramos y oramos y a lo mejor ni el enemigo sale, a lo mejor ni somos sanados, porque nos hace falta el Espíritu Santo. Por eso le dijo Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Qué es amar? Es cuando usted se enamoró de su esposa, de su esposo. Lo quería ver diario, aunque ahora ya no lo quiera ver. Pero en aquel tiempo lo quería ver diario, todas las tardes, porque estaba enamorado. Y así dice el Señor, dice: tenemos que estar enamorados. Por eso dice: les encargo mis ovejas. ¿Qué es lo que tienen que tener las ovejas? Las ovejas tienen que estar al cuidado de cada uno de nosotros. Aunque usted esté pensando que los que tenemos la responsabilidad somos los que predicamos, no, todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad de seguir adelante. Mire lo que dice: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora, ¿qué le dijo? Tú vas a pastorear los corderos, que son los jóvenes. Ahora pastorea mis ovejas. No es fácil pastorear, hermanos, porque hay ovejas desobedientes también, como los que predicamos, que no nos queremos someter. Hay ovejas que no queremos obedecer al pastor. No recuerdo a quién le dije en San José: ¿sabes qué? Si usted ya no va a venir a la iglesia,
dígaselo al pastor Frank que ya no va a venir para que no estemos orando por usted. Porque qué fácil, te vas a otra iglesia, andas a otra iglesia y otra iglesia y el pastor orando y todo el mundo estás orando, pero si no perteneces a este rebaño, díselo de una vez. Hay ovejas descarriadas, ovejas que son desobedientes. Y entre ellas me cuento yo, no voy a pensar que ya lo superé totalmente. Somos rebeldes. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios, porque Dios nos quiere tener en este lugar. Amén. La Biblia dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces le dijo Pedro, ¿me amas? Y si usted ve que Pedro no desmayó a la segunda vez, pero su corazón se empezó a entristecer su corazón. ¿Por qué estaba el Señor probando a Pedro? Como muchas veces lo prueba usted o me prueba a mí, a ver si estamos pasando la prueba. ¿Cuánto dicen amén? Dile que tienes a tu lado: tenemos que pasar la prueba. Si no pasamos la prueba, vamos a estar reprobados. Y le dice, vea lo que le dice, volviendo a decirle por la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le hace una pregunta en signo de interrogación. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorearlas, dice. ¿Qué significa pastorear las ovejas? Pastorear las ovejas no solamente verlas aquí en la iglesia. Las ovejas tienen muchas necesidades, a veces económicas, a veces espiritual. Pero hay ovejas que son desobedientes cuando les está yendo mal y que alguien las quiere visitar, no quieren ni abrirle la puerta. Amén. Y vea lo que dice. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es decir, que las ovejas tenía que apacientarlas. A lo mejor estaban desesperadas las ovejas. ¿Cuántos nos hemos desesperado? ¿Cuántos nos hemos desesperado? ¿Y qué se siente una desesperación? Que no hay salida. Que no hay salida. Yo te quiero decir que sí hay salida. ¿Qué dice Ezequiel 37:1? ¿Qué dice? Vino palabra del Señor a Ezequiel diciendo, vino palabra del Señor a Ezequiel. ¿Qué le dijo? ¿Estos huesos vivirán? ¿Quién le dijo? El Señor. ¿Estos huesos vivirán? Le dijo: sí, Señor, solo tú lo sabes. A ver si lo que está perdido es lo que va a empezar a florecer. Le decía una persona, le digo, dice: es que mi matrimonio está arruinado, mi matrimonio, ya no quiero nada, que esto y que el otro. Y a veces dice: es que me casé con la mujer equivocada. Y le digo: ¿qué te la trajo tu papá? ¿O qué la vendieron por un litro de pulque o qué? Es que deberías de fijarte de antes. Le digo: pero Dios va a restaurar tu matrimonio. Yo no sé si usted lo cree. Y el matrimonio está restaurado. Y que no conoce de Dios. Pero no, hombre, Señor, dice, y dice: es que ya cómo le perdono, si tanto cada vez le perdono. La Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. ¿Cuánto es? ¿400 qué? 50 veces. ¿Cuántas veces hemos perdonado? Perdonamos 2, 3, 4 veces y hasta ahí. Pero ¿cuánta nos falta? Un año y casi un año y medio diario.
El Dios que yo te estoy predicando es el que hace grandes promesas. Es el que hace grandes milagros, que nosotros hemos visto la gloria de Dios, que Dios puede levantar aún de las piedras, aún al que está caído, lo puede levantar para ponerlo en alto. Amén. Por eso le dijo a Ezequiel: estos huesos vivirán. ¿Qué es lo que le estaba encargando el Señor a Pedro? Sus corderos, sus ovejas. Dile que tienes a tu lado: no estás solo. Solamente tenemos que obedecer al Señor. Es nada más obedecer y obedecer y obedecer y obedecer, y Dios te va a levantar. Dile que tienes a tu lado: no te quedes ahí sentado. No te quedes ahí sentado, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa de Dios es que les dijo a los discípulos, dijo: voy a volver a venir. En los últimos tiempos la gente está asustada y otra está contenta y otra de todo hay. Ahorita con los rumores de la guerra. Y les digo, la Biblia dice que habrá rumores de guerra, terremotos y tantas cosas, pero no es el fin. Son principios de dolores. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahorita les tocó a otras personas, al rato nos toca a nosotros. Tenemos que pisarle al acelerador hasta abajo con la potencia que Dios nos ha dado en oración y en oración, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando vemos que en Mateo 26:36 dice que el Señor Jesús se fue al monte de Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite de oliva, de lo mejor. Y dice que Juan y Pedro y los hijos de Zebedeo se quedaron dormidos. Por eso le dijo Pedro: apacienta mis corderos. Dile que tienes a tu lado: no te quedes dormido. ¿Ya se lo dijo? No te quedes dormido, dile. Y la tradición de los pastores, siempre preguntamos, ¿verdad? En todo el mundo lo mismo. ¿Qué dice Romanos 9:10? Y no es que sea una tradición que el pastor diga esto, diga lo otro, no. Romanos 9:10: que si confesáramos con nuestra boca que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque dice que con el corazón se cree. ¿Cuántos lo creen? Pero lo tengo que confesar con mi boca. Entonces tengo que confesar con mi boca que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Entonces mire lo que dice. Dice: y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le hizo un encargo y le dijo: Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, dice. Pastorealas. Hay ovejas de todas, o habemos ovejas de todas, porque somos pastoreados por líderes. Y va de escalas y escalas. Y el líder también tiene que ser pastoreado por los demás pastores. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos vamos a dejar que nos pastoreen? Dile que tienes a tu lado: deja que te pastoreen. Deja que te pastoreen. Porque si no dejamos que nos pastoreen. Por eso Dios puso un líder en cada congregación, como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Cuando el apóstol Pablo dice que vino una enfermedad tremenda sobre él, pero dice: gracias le doy a Dios, dice, porque la iglesia de Tesalonicenses, Priscila, ¿cómo se llama la otra? ¿Quién? Aquila. Ellas suplieron mis necesidades, dice. Ellas suplieron mis necesidades sin que yo les hundiera. Me enviaron, dice, lo necesario hasta donde yo estaba.
porque estaba apacentando las ovejas, viendo en cada lugar, en cada rincón, en todas las 7 iglesias. Estaba viendo cómo estaban trabajando. Cuando dice que Pedro, que Pedro también estaba, Pedro se había vuelto con los gentiles. Dice, tú siendo judío, ¿quieres que ellos se judaicen? Si tú estás igual, dice, estás con los gentiles, hablas igual que los gentiles. Y muchas veces nos pasa lo mismo, que nos contaminamos en muchas cosas. Dile al que tienes a tu lado, no te contamines en el mundo. Gracias a Dios, porque ya casi ya no he escuchado que no manchen. Ya como que estamos refinando cada día más. No se enoje. Mire lo que dice Mateo 26:33, vamos a ver. Mateo 26:33. Mateo 26:33. ¿Sí está contento? Mire lo que dice Mateo 26:33. Vamos a leer desde el verso número 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo a todos ustedes: se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Qué les estaba diciendo el maestro? Que los mismos discípulos iban a dispersar. ¿Quién es el que fue herido? El pastor de las ovejas. Y dice, verso número 32: pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿De qué les estaba hablando el Señor aquí? Que iba a sufrir, que iba a ser golpeado. A veces nosotros entendemos o no lo entendemos o no lo queremos entender. Cuando vemos las cartas de Juan, de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, lo que hicieron en él, y a veces ni siquiera nos dan ganas de llorar. Lo tomamos como si fuera una historia, que nomás se va la historia, la historia, la historia. Dile que tienes a tu lado, la palabra de Dios no es historia, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que reargulle, la palabra de Dios es la que transforma nuestros corazones. Me dijo una persona hoy, dice, de verdad, dice, me voy a rendir al Señor ahora, dice, porque he estado luchando con mis fuerzas y me está yendo de la patada, dice. Y mientras no te rindas al Señor, le digo, peor te va a ir. Peor te va a ir. Si con el Señor a veces nos va mal, nos estamos a veces destruyendo entre nuestra familia. Pero si no tenemos al Señor, es peor. Amén. Y le dijo, entonces Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas y del rebaño y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Cuántos creen que resucitó? Él vive. Él no está muerto. Él vive y tiene que vivir dentro de tu corazón. Dentro de tu corazón. Y mire lo que dice más abajo. Y respondiendo Pedro les dijo: aún todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No es lo mismo hacer que hablar. No es lo mismo sostener que contarlo. A veces nos escandalizamos. A veces nos da pena hablar de Jesús. A veces no queremos hablar de Jesús porque nos quitan el trabajo. Y es al contrario, más trabajo nos van a dar. Dijo una persona, dice, oye, le dice al patrón: ese señor siempre habla de Jesús, ya no lo quieran aquí, ese es aleluya.
échenlo para afuera, que era yo. Y dijo el patrón, dijo, a mí no me importa si es aleluya lo que es, para mí es buen trabajador. Y la Biblia dice, Romanos capítulo 1, 16, dice, no me avergüenzo del evangelio. Dile que tienes a tu lado, no te avergüences del evangelio. A veces te avergüenzas del evangelio porque te van a comprar algo los que tienen negocio. No le hablo de Cristo hasta que deje el dinero, porque si se le hablo antes se me va el cliente. Déjelo que se vaya. Si se le van 3 clientes, 4 clientes, el Señor mandará el maná como mandó de codornices al pueblo de Israel. Y dijo una persona, dice, ¿por qué eres tan escandaloso? Dice, pues no le sé. Lo único que sé, que hay paz y gozo dentro de mi corazón. Que el que hizo el cambio en mi vida no fue el vino, no fue la droga, no fue el robo, ni fue otras cosas, sino lo hizo el Maestro. Es el que quiere hacer el cambio en usted, en el cambio de sus hijos, en el cambio de su matrimonio, en el cambio de cada uno de nosotros. Él es el que lo puede hacer, que puede transformar. Por eso le dijo, herirán al pastor de las ovejas y todos se van a dispersar. Pero ¿sabes qué? Nos vamos a ver en Galilea, dice. Ahí nos vamos a ver. Y usted lo puede encontrar en Mateo 26, 54 en adelante, al 63. Amén. Dile que tienes a tu lado, no te escandalices. Tú camina. Haz algo por el rebaño. Haz algo por el rebaño. Haz algo por el pueblo de Dios. Como le decía una persona, es tan difícil que un alma se convierta. Ahorita que venía manejando, el Señor puso en mi mente, no sé si fue el Señor o fui yo, que para las fiestas estamos como navajita de rasurar. Para una fiesta donde hay que llevar regalo y hay que llevar todo. Pero para venir a la casa del Señor, ¿cómo le pensamos? La fiesta, estamos, ¿cuántos días faltan? Tantos días. Y dice el Señor, nadie quiere venir a mi comida, nadie quiere venir a mi cena. Hay excusas. Hablaba con unas personas, le digo, hermanos, ¿por qué no están viendo? Es que, hermano, discúlpenme, es que no estamos viendo porque le están poniendo los dientes a mi hijo. Pues el Señor le va a poner dientes nuevos. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Y por qué tienen que poner los dientes los días domingos? ¿Por qué no se los aprenden? Dice el Señor que 6 días tiene la semana. Entonces tenemos que estar al pendiente del rebaño, al pendiente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso el Señor le encomendó a Pedro, Pedro, pastorea mis ovejas. ¿Cómo le iba a ir a Pedro pastoreando las ovejas? No le iba a ir nada bien. Si a lo mejor había distinciones con Juan. Dice que había un discípulo amado, el que se recargaba al pecho de Jesús, el que vio todo el que primera y segunda de Juan y tercera de Juan y todo lo de Apocalipsis, la revelación que Dios nos dio. Entonces, si nosotros nos entregamos a Dios, Dios nos va a dar esa revelación. Bueno, mi esposa sí lo cree. Mire lo que dice. Jesús le dijo, de cierto, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Sí estoy bien donde estoy? Sí, ¿verdad? Sí, estoy bien. Ok. Pero vea lo que dice. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Necesitamos ser probados, ¿verdad? Necesitamos ser probados. Que venga un delincuente convertido a Cristo, y que venga con un cuerno de chivo y se pare, ¿y sabe qué? El que quiera morir,
Siga aquí. El que quiera vivir, quede aquí. Y el que quiera vivir, sálgase para afuera. ¿Sí me explico? Y decimos, vamos a salvar nuestra vida. Vamos a salvar nuestra vida. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aunque fuera necesario morir. Si yo le hago una pregunta y usted me hace una pregunta, no se la puedo contestar. Porque cuando hay esa prueba es cuando nos vamos a dar cuenta si de verdad estamos convertidos o estamos convertidos como una transmisión de 18. ¿Cuántos dicen amén? Ya ve que le quedó un semblante bien difícil, ¿verdad? Pedro se quedó callado. Aunque sea necesario morir, mi vida daré por ti. A veces mentimos. Mejor tenemos que decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque lo mismo podía decir yo. Dice que el reino de los cielos sufre violencia, Mateo 11:12, y que solo los valientes son los que lo van a arrebatar. Vea lo que dice. Jesús le dijo, de cierto te digo, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que dijeron todos, nos vamos a unir en lo mismo. Y usted sabe la historia cuando se llevaron a Jesús con Pilato. ¿Y quién delató a Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Lejos de ahí se estaba calentando. Pero usted el libro de Juan y el de Juan y el de Lucas, que más lo explican bien. Pero vamos a otra escritura que está. Vamos a ver en el libro de Juan 16:30. Vamos a ver. Juan 16:30. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Vea lo que dice. Vamos a ver del verso 25. Estas cosas les he hablado en alegorías, y la hora viene, ya no os hablaré por alegorías, sino por claramente. Y los anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y yo les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Pues el Padre mismo me ama porque pues el Padre mismo me ama porque ustedes me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios y salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez les dejo el mundo y voy al Padre. Verso número 29. Y les dijeron sus discípulos, he aquí hablas claramente, en ninguna alegoría dices. Verso número 30. Ahora entendemos que sabéis todas las cosas. No necesitas que nadie te las pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, le dijo, ¿ahora crees? He aquí, ahora, la hora viene y ha venido. Ahora que ha venido ya que serán esparcidos cada uno de ustedes, cada uno por su lado. Me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿De qué les estaba hablando el Señor? La hora viene, dice, me dejarán solo. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que había miedo. Había miedo. Y en ese momento, como había miedo, dice, se van a esparcir, se van a ir. Pero no estoy solo, dice. Dile que tienes a tu lado, tú no estás solo, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que hemos creído en Él. Y mire lo que dice al final. Dice, y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Dile que tienes a tu lado, tienes que confiar. Y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Si te has sentido que no ha habido paz en tu corazón, te has sentido desesperado y dice, hermano, yo leo la palabra y yo sigo desesperado.
A veces seguimos desesperados, seguimos en esa situación porque no le hemos creído a Dios. Así como Pedro. Pedro le creyó por ese momento. Sí, Señor, sabes que te amo. Sí, Señor, yo mi vida daré por ti. Y a veces mentimos. Pero Dios quiere corazones sinceros. Corazones sinceros que le amemos en espíritu y en verdad. Porque de tales corazones, de tales adoradores, Dios busca que lo amen. Como dice Juan 4:23, que anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones. Dice: cuando ustedes caminen solos, van a tener aflicción, van a tener problemas. Amén. Cuando tienes al pastor, cuando tienes a alguien. Imagínense que lo inviten a orar por un enfermo, o que lo inviten a orar por un endemoniado. ¿A quién va a llamar usted? Dile que tienes a tu lado: tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Porque a veces vas a orar por un endemoniado y lo que primero que hacemos es correr. Correr. Dile que tienes a tu lado: no corras. Tienes que estar preparado. En el mundo tendrás aflicción, tendrás problemas, tendrás situaciones difíciles, pero dice: confiar en mí. Tenemos que confiar en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Y el Señor Jesús estaba preparando a su pueblo, y hasta hoy sigue preparando. ¿Cuánto lo pueden creer? Gloria a Dios. Pues póngase de pie, por favor. Póngase por favor de pie y dile: Señor, ayúdame a no negarte. Enséñame a obedecerte. Dile: enséñame a obedecerte. Yo necesito tu presencia. Dile: necesito estar firme. Que cuando se presente alguna situación difícil o venga lo que venga, Señor, yo pueda estar confiado en ti. Levanta tus manos, no se quede con sus manos así. Levante sus manos, y cuando usted levanta las manos es porque nos estamos rendiendo a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, fortaleza, fuerzas por cada uno de los que están aquí, Señor. Habla con el Señor, Él está aquí en este lugar. Yo puedo sentir que esa paz, esa alegría que hay dentro de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice tu heredad, Señor. Enséñanos a caminar, Señor. No podemos decir, Señor, que sí te amamos, porque tú nos conoces y conoces nuestro corazón, y con cuánto cariño, con cuánto amor, Señor, nosotros, Señor, predicamos tu palabra. No sabemos predicar, Señor. Nos falta predicar, nos falta más enseñanza, Señor. Enséñenos usted, porque usted es el maestro de la teología, mi Señor. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ese fuego, esa unción, Señor, que sobrepasa sobre nosotros, Señor, y podamos recibir ese fuego y esa presencia, Señor. Que cuando vengan pruebas, vengan, Señor, situaciones difíciles, nosotros podamos estar confiados, porque usted está preparando. Dice que en el mundo vamos a tener problemas, que no todo lo que se ve, Señor, es tranquilidad. Por eso dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero enséñanos a confiar en ti, porque tú has vencido, Señor. Somos tus hijos, Padre, y queremos también nosotros ser más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor, dile: Señor.